Buenas noches, es nuevamente un privilegio poder presentarles Haciendo Ciencia Política, un programa que es auspiciado por la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Como todos nuestros programas, esta noche les presentaremos una agenda muy interesante. Interculturalidad, descolonización, son temas de los cuales nos referimos todos, pero que a veces no los entendemos. Los vamos a intentar aclarar en el programa de hoy. Y luego, análisis de coyuntura, un debate imperdible. Carlos Cordero y Marcelo Arequipa nos hablarán de sus visiones acerca de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos días. Por favor, acompáñenos. Descolonización, interculturalidad, colonialidad, son temas que se están utilizando muchísimo en los últimos años. La pregunta que tenemos es que si todos lo entienden, todos lo asimilan en su verdadera dimensión. Procesos que son absolutamente importantes en el ámbito no solamente de la constitución política del Estado y un modelo político, sino en la construcción definitivamente de un nuevo modelo de sociedad. Alguien diría una nueva forma de pensar no solamente el país, sino la realidad, incluso una nueva aproximación a lo que significa la ciencia. Estos temas no dejan de ser importantes y tienen su trascendencia porque nos marcan un horizonte de pensamiento, nos marcan una forma de ver distinta las cosas. Por eso las vamos a abordar ahora. Y tengo el privilegio de tener en el programa al magíster Martín Calizaya, politólogo. Él es coordinador del programa de maestría en educación superior con enfoque intercultural, jurídico y político, una maestría que se ha desarrollado en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, donde precisamente estos temas, descolonización, interculturalidad, colonialidad, han sido abordados de manera integral. Martín, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Marcelo, y un saludo también a todos los televidentes y pues para compartir aquí algunos aspectos referentes al tema. Lo decía en la introducción, Martín, el tema de descolonización es un tema en el cual todo el mundo está hablando últimamente y me parece que se ha convertido en un tema polivalente o polisemántico, en el sentido de que todo el mundo quiere entender como descolonización como él quiere y como le da la gana. Puntualizaremos, ¿qué es descolonización? Creo que un aspecto central que has señalado es cuando dices que todo el mundo quiere entender a la manera como ellos lo sienten. Y eso nos lleva precisamente a señalar de que una cosa es lo que comprende, por decir, una aymara como descolonización, uno que vive en la comunidad, o un aymara citadino, o cómo lo comprenderá, por ejemplo, personas que tienen otra raíz, que tienen raíz occidental, para quienes, por ejemplo, la colonización incluso está en proceso de desaparición. Pero nosotros queremos partir desde la perspectiva de nuestros pueblos, porque la descolonización lo entendemos en torno al sufrimiento de los 500 años, pero no como un lamento, sino como una reivindicación de la vida en ayllu, la vida en comunidad que se ha desplegado hasta 1532. Entonces, descolonización lo estamos tomando como una recuperación de la territorialidad, pero la territorialidad no lo estamos comprendiendo como la geografía, sino la territorialidad lo estamos comprendiendo como el pacho, o sea, como el todo, una manera de convivencia entre seres humanos, pero al mismo tiempo una manera de convivencia con la naturaleza y al mismo tiempo con alianzas territoriales y con alianzas familiares. Entonces, ese tipo de convivencia y vivencia, el retorno a ese tipo de vivencia y convivencia no es precisamente un retorno al pasado,
sino una forma de reconfigurar el actual estado de cosas al cual nos ha llevado el moderno mundo occidental, por cuanto hemos entrado a una crisis civilizatoria y el mundo está buscando nuevas formas de interrelacionamiento y las respuestas precisamente están en nuestros pueblos. Por tanto, descolonización lo vamos a entender como un retorno de nuestro ajayu y como un retorno de la territorialidad de nuestros pueblos para permitir un nuevo tipo de convivencia, que ya no sea moderno, porque algunos también están entendiendo descolonización como la posibilidad solamente de intercambiar en los niveles de mando a una casta que colonialmente ha gobernado y, por ejemplo, esos espacios puedan ser ocupados por quechos, por aymaras, pero no estamos posibilitando ningún tipo de cambio en la estructura económica y política. Claro, cuando tú planteas esto, indudablemente hay una simbiosis deseable de todo modelo, de todo sistema de convivencia. El material, tú hablas de la territorialidad, por supuesto no puedes hacer crear un sistema, un imaginario colectivo, si tú quieres, un modelo, si no tienes una base física, y esa base física es el territorio. Pero a la vez no basta solamente la base territorial, hay un constructo de valores, principios, temas educativos, cognitivos, occidentalmente le llamaríamos una visión epistemológica de las cosas. ¿Cómo llegamos a hacer esa simbiosis? Yo creo que este es un punto de reflexión un tanto más delicado y más difícil de poder emitir algo. Por lo siguiente, hace un par de semanas hemos visto cómo un joven subía a la estatua de Colón y lo volaba la nariz. Yo creo que eso es una actitud física, ¿ya? No estamos diciendo que eso está mal o está bien, es una actitud que algunos jóvenes lo están entendiendo de esta manera, ¿ya? No estoy dando valoraciones. O sea, en otras palabras, lo que tú hablas acerca de la actitud física se puede hacer, podemos hacer volar ahora muchas estatuas, pero la verdadera estatua de la colonización está en nuestros cerebros, y eso es difícil de hacerlo caer. O sea, las estatuas físicas que están en las calles, en las plazas, los podemos tumbar un domingo, etcétera, pero las estatuas que se han formado en nuestros cerebros, producto de la educación que tú señalas, son estatuas más difíciles de colgar y de hacer caer. Y para eso debería jugar un papel muy importante las academias, pero vamos a decir con honestidad que las academias están todavía muy colonizadas y están reproduciendo la educación colonizadora y educación de tipo descolonizadora es muy poco que se está dando en la universidad. Entonces, me parece que es una labor que va a tener que ser desplegado creo que primero por la sociedad, porque creo que los cambios vienen más de la sociedad y parece que recién, digamos, la universidad lo va Claro, pero no deja de quedarse muchas veces, Martín, en el campo de las ideas y de los conceptos. Es decir, cómo operacionalizamos en la educación superior una educación descolonizadora. ¿Por dónde partimos? ¿Cuáles son los elementos fácticos, si tú quieres, materiales, en los cuales la educación superior tiene que comenzar a descolonizarse? El elemento central, creo que organizadora de toda la existencia, es la vida. Una educación descolonizadora debería partir de la vida, de cómo reproducir la vida. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, las distintas disciplinas de la universidad, ¿no? Hay que preguntarse, nuestros diseños, nuestros programas, ¿están realmente para el respeto a la vida, para la convivencia entre la gente? Eso significaría, por ejemplo, solamente algún campo, digamos en medicina. Yo me pregunto, en realidad lo que dice la Organización Mundial de la Salud es lo último,
¿Y dónde está nuestra propia... O lo único. O lo único. O lo único. Lo ¿no? único. ¿Y dónde está nuestra medicina? Nuestros colliris y atiris son menospreciados por la medicina occidental, o lo toman como hechicería u otro tipo de práctica pagana. O sea, si la educación tiene que ser realmente descolonizadora, en la carrera de medicina debería tomarse en cuenta la potencialidad que tiene nuestra propia medicina, incluso facultizarlo en nuestra medicina. Pero así como eso está ocurriendo en medicina, podemos hablar también de las propias ciencias sociales. En pensamiento político, por ejemplo, ¿quién ha hablado? Siempre llevamos Platón, Aristóteles, Sócrates, pero ¿dónde está el pensamiento político de Pachacuti, que ha tenido la posibilidad de estructurar una confederación de naciones que abarcaba 5 países actuales que conocemos, mientras que en ese momento que está desplegando esa actividad Pachacuti en Europa, están peleándose en feudos, entre feudos, y sus intelectuales están reflexionando cómo construir un Estado nacional. Ahora, un elemento más, por ejemplo, el pensamiento político de Hiawatha o de Canasatego, que han estructurado lo que se llama el Kayanerecoa. ¿Y qué es el Kayanerecoa? Es el sistema político de las naciones iroquesas, de la Confederación de Naciones Iroquesas, cuya estructura política central ha sido copiado por lo que es ahora los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica no hubiesen logrado ningún tipo de unidad si no era a partir de lo que es el Kayanerecoa, pero ese tipo de educación no se toma en cuenta en nuestras universidades, y así podemos hablar de la sociología, de la economía, de la arquitectura, etcétera, y un montón de cosas. Sí. Pero claro, tu propuesta es súper avesada y revolucionaria en el sentido de que hemos estado viviendo en el país prácticamente una efervescencia de una interculturalidad étnica, ¿no? Es decir, reconocimiento entre nosotros, razas, matices. Pero la propuesta me parece ir a algo mucho más, una interculturalidad epistemológica. ¿Y eso qué significa? Si nos reconocemos como iguales, como parte de la convivencia en un origen étnico, también tenemos que reconocer que nuestros saberes también tienen el grado de ciencia, que son saberes científicos. Ese es el gran problema en la universidad, me parece, hoy día. Es decir, puedes reconocer el tema de los saberes previos como saberes folclóricos, como saberes simplemente históricos o tradicionales, pero no le das el grado de ciencia. Es decir, estaríamos hablando ya no de una universidad, sino de una pluriversidad. Bueno, el nombre puede ser eso, ¿no? Pero lo central aquí está en avanzar bastante acerca del reconocimiento de esto que Occidente también lo llama los saberes, ¿no? Los conocimientos de nuestros pueblos. Reitero yo, saberes, ¿no? Entre comillas, podría ser ciencia. Puede ser ciencia. O debería ser también, hasta la ciencia hoy tiene, digamos, sus niveles de cuestionamiento, ¿no? Cuando en la propia universidad te encuadran dentro de un determinado método y al mismo tiempo tienes que cumplir ciertos requisitos que lo llaman método científico, etcétera, ¿no? El problema es, por ejemplo, si voy a hablar yo de descolonización, tendría que partir primero de cuál es mi raíz, luego preguntarme algo más, ¿con qué tipo de saber y conocimiento mis mayores han construido Tiwanaku? ¿O con qué tipo de saber y conocimiento han construido el Tahuantinsuyo? Para relevarlos y ponerlos en un sitial muy importante dentro del siglo XVI, porque estaba ubicado dentro de los 6 ejes civilizatorios más importantes para el siglo XVI, junto a la civilización de la China, la India, la Mesopotamia, Egipto, Maya Azteca y la civilización Tahuantinsuyo en el siglo XVI, cuando de Europa, no estoy mencionando ni Londres, ni Madrid, ni Ámsterdam, pero que la educación colonial que se sigue repitiendo en la universidad nos muestra que este tipo de educación que hoy recibimos siempre ha estado en niveles muy superiores a la educación de nuestro pueblo, pero para eso falta avanzar mucho. Yo creo que la universidad debería
preocuparse ya de esto, porque de nuevo nos están dejando, son los procesos que se han dado del año 2000, no, pues incluso la universidad ha jugado papeles reaccionarios en algunos momentos, ¿no? Cuando era, digamos, ese pueblo movilizado quien estaba dando las pautas hacia dónde debe ir. O alguien va a decir que la educación, el Estado plurinacional ha salido de las aulas de la universidad. No ha salido de la universidad. Eso ha empezado desde los pueblos del Oriente y desde los primeros movimientos indianistas, cataristas, que han ido cuestionando el Ya estás Estado. rozando el tema político, me parece genial. Tú hacías una analogía que me parece interesantísima al inicio del programa en relación a las estatuas, ¿no? Hace semanas, ya varias semanas, hemos visto jóvenes que le han roto la nariz a la estatua de Colón, de acuerdo. Tú decías, las estatuas más difíciles de romper son las estatuas mentales, esos constructos mentales que tenemos que todavía nos permiten vivir en un mundo absolutamente colonial. ¿Está pasando algo similar en el ámbito de la política? ¿Se han roto estatuas físicas, pero mentalmente seguimos reproduciendo el poder político colonial? ¿Por qué, Martín? Por ejemplo, un solo ejemplo daría. En no sé qué año el expresidente Evo Morales lo expulsó a la DEA, ¿no? Y a la embajada. Bueno, ojalá que hubiese sido expulsada a la embajada y ya también sería expulsado de nuestra mente, pero ese modo moderno de vida y de organización política se queda. Por ejemplo, si nosotros hablamos dentro de la recuperación de la esencia política de los ayllus, por decir, creo que nuestros mayores han tenido un acierto muy importante al establecer el muyo. ¿Qué es el muyo? Es la posibilidad de ejercer administración política por un determinado tiempo. Pero si tú te quieres quedar y dices, lo he hecho mejor un tiempito, no se puede. Rotación. Paréntesis, el muyo es rotación. Muyo, rotación. ¿No? Entonces, no se puede, por más que lo hayas hecho bien. ¿Por qué? Los mayores se daban cuenta y decía, quedarse mucho en el poder te empodera, el poder político se centra en una sola persona y va creando, digamos, cuerpos selectivos que van a tener la posibilidad de deshumanizar incluso al propio ayllu. Por eso es muy importante el muyo. Y también muy importante el taqui, o sea, la institucionalidad en el campo político de las naciones indígenas nos están dando hoy muchas respuestas a los problemas que hemos tenido. Entonces, pero eso hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque solamente hemos mencionado muyo, taqui y podemos hacer lo otro, sin embargo, lo que no hemos tenido es la posibilidad de teorizarlo eso. Y al teorizarlo, tener la posibilidad de discutir de igual a igual con el mundo occidental. Porque en eso es que la academia universitaria occidental nos ha podido, digamos, arrinconar. Porque no hemos tenido la posibilidad de teorizar y decir, estos son los elementos. Equilibrio, rotación, alternancia, la armonía, la dualidad en el ámbito de la pareja, también en el ámbito de la guía política, social del ayllu, un modelo político andino, ¿no se tropieza nuevamente con la dureza del realismo y el pragmatismo político? Es decir, hay personas que por mucho que esto sea enunciado teóricamente y sea el ideal, políticamente no les conviene hacerlo, material. Por eso, entonces ahí está el problema. Esa es pues la dureza de la estatua, de la mente. Wow. La estatua que no quiere caerse. A tal punto que, por ejemplo, el profesor Bautista Rafael decía lo siguiente, de que toda idea que va entrando en tu persona no es una simple idea que está en el cerebro, sino se va formando como un nervio. ¿Ya? Y convencer a alguien que eso es de colonial o descolonización no es difícil. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una idea que está en la cabeza, sino es algo físico que está ahí como un nervio. Y cambiar eso es un tanto difícil. Por eso me parece, si queremos entrar a un proceso de descolonización, tiene que ser en ese campo de la epistemología, pero tiene que ser en otros campos también, hasta en el mundo de la alimentación y en el mundo de los gustos,
Yo creo que descolonización lo podemos comprender como Pachacuti. Y Pachacuti no es, como algunos han dicho, cambio revolucionario. No, Pachacuti es el cambio total que debe existir. Entonces, descolonización lo entenderíamos en ese sentido. Quiero agradecerte sinceramente, Martín, tu presencia en el programa. Creo que hemos tocado rápidamente, necesitamos profundizarlos todavía más, temas que son centrales, desde el tema de descolonización, interculturalidad, hemos rozado implícitamente el tema de colonialidad, porque es lo que tú mencionas, ¿verdad? Esa estatua en la cabeza es un tema de colonialidad definitivamente. Te comprometo, por favor, a que podamos abordar este tema en otras emisiones de este programa. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias y con mucho gusto estaré presente. Amigos televidentes, todavía tenemos mucho más. Se nos viene el análisis de coyuntura. 2 expertos politólogos hablarán de los temas que, por supuesto, usted los ha tenido en mesa durante estos últimos días. El licenciado Carlos Cordero y el licenciado Marcelo Arequipa. Volvemos en unos minutos.